Niñas al salón, que el Dioni está en la ciudad, con su buen par de zapatos de Paco coco. Pérez Avellano, comentábamos hace unos minutos, ibas a recordar lo que ocurrió hace 25 años, ese asalto al furgón que ha sido glosado por Joaquín Sabina en uno de sus temas más populares. Sí, en el Hablamos disco del Mentiras Piadosas. el Dioni, un personaje que hoy es casi, pues, personaje televisivo, que ha aparecido incluso en tertulias en la pequeña pantalla y del que yo creo que se ha escrito mejor que peor, y eso que estamos hablando de uno de los grandes ladrones de la historia de España. Claro, pero con lo que está pasando en España, la verdad es que Dioni tiene a su favor que nunca ha tenido ningún cargo de ningún tipo, ¿no? Y además él enlaza con una tradición española del robo sin sangre, sin daño. En su caso, además, ni siquiera ha habido violencia. Es decir, el robo del Dioni es un robo que podría ser casi una sustracción, un hurto o una apropiación indebida, sin daño en las personas, sin daño en las cosas, sin armas, sin ira. Es decir, que él lo único que hace en un momento determinado, estamos hablando de hace 25 años, a las 7:30 de la tarde, un 28 de julio, es decir, un día como ayer, arranca un furgón delante de la puerta de un comercio en el que estaban recogiendo la recaudación y se marcha con casi 300 millones de pesetas. Esto encaja con Luis Candelas, que era un bandido de la comunidad madrileña, que fue condenado a muerte y ejecutado por atreverse a robar, en realidad timar, a la que era la servidora de la reina, la modista de la reina, y por eso es ejecutado, pero nunca cometió ningún tipo de delito de sangre, ni hizo ningún daño, ni robo con violencia, ni nada de esto, sino que es como el Dioni, una persona que se lleva el dinero, pero evitando los daños personales, incluso también a las cosas. Hace 25 años, y este hombre consigue llevarse el dinero, no ser encontrado durante bastante tiempo, hasta el punto de que consigue también salir de España, marcharse fuera, estar en Brasil, que es su sueño, y allí pues llevar a cabo una serie de cosas que son fantasías de muchas personas, especialmente hombres, ¿no?, que tienen siempre la fantasía de cumplir, pues en fin, una vida de lujo, llena de champán, de viajes, de enamoramientos, de fiestas constantes y continuas, y este hombre además aprovecha porque tiene unos defectos físicos, tiene un ojo estrábico y tiene una calvicie bastante pronunciada, una nariz que no le gusta porque es muy saliente o porque tiene algún problema de respiración. Total, allí en Brasil, con un discípulo de Pitangui, se hace una operación para estar más aparente, mejor, más guapo, trata de corregir su ojo, estrabismo, y también se dedica, desde luego, a una gran dilapidación del dinero que se ha llevado. ¿Hasta 100 millones? No, él se lleva bastante menos dinero. El grueso del dinero nunca ha salido de España. Está en manos de una serie de personas que él dice que son sus amigos, y ha habido periodistas que dicen que son sus cómplices, porque algunos de esos amigos eran confidentes de la policía y uno de ellos en concreto falleció en un accidente muy extraño, es decir, un accidente que veríamos a ver si eso no es un accidente, si fuera investigado. Y toda esta gente se queda el dinero y creen que eran gente que le ayudó a robar el furgón, que no lo hizo solo, se repartieron el dinero o se quedaron con parte de la fortuna y en efecto él disfrutó de una parte que fue la que gastó en Brasil. Pero allí la policía vio que había una persona que tenía un comportamiento muy extraño, porque el Dioni llegó a contratar un jet para salir de fiesta con sus parejas sentimentales y bueno, gastó muchísimo dinero en grandes fiestas, en lugares de diversión, era muy conocido. Entonces la policía pues llegó a preguntarle que qué hacía por allí, pensando quizá que era un narcotraficante, un español que está allí de esta forma tan extraña, y le encuentran en su poder un arma, una pistola, que él ha comprado para su propia seguridad. Yo creo que mal aconsejado o equivocado en un rapto en fin, de soberbia, se compra una pistola que no le hacía falta en absoluto, pero que llega a levantar las sospechas todavía más de los policías, que le interrogan, y le interrogan además de una forma bastante fuerte, brutal, ¿no? Entonces él acaba diciendo, confesando lo que tiene en su mano, llevándoles a su hotel. Allí encuentran recortes que él tenía de la prensa de España, donde contaban su hazaña,
con lo cual sabían inmediatamente quién era y al parecer le maltrataron hasta intentar conseguir que les diera el resto del dinero, porque pensaban que tenía el resto del dinero. Pasó bastantes meses en la prisión allí en Brasil, que fue una época muy mala, y cuando vino a España estuvo muy poco, solo unos meses, me parece que fueron 34 meses aproximadamente, una cosa así. Es decir, efectivamente, un pequeño castigo por un robo en el cual no había daño, ¿no? Y salió a la calle convirtiéndose en eso, efectivamente, un ladrón de tipo popular. Una persona que era admirada por haber llevado a cabo un crimen, que siendo un crimen, que es el robar, Robin Hood, de ¿no? una Se forma, quiso hacer ese efectivamente, y de personaje. ahí viene, como decíamos, la canción del juglar Sabina, que cuenta todo esto con unos versos, yo creo que acertados, con gracia, diciendo que con un par había hecho esto este hombre, que se va a Río, brinda con el espejo, diciendo que tío, que has hecho esto y tal. En efecto, es como si alguien consiguiera robar la caja fuerte del Banco de España, es decir, el oro del Banco de España, pues en un santiamén y sin daños, sin armas y sin hacer producir ningún tipo de daño físico o secuestro de persona. Entonces, el Dioni efectivamente forma parte de la leyenda y ha entrado así. Primero le dio por la canción, donde ha hecho 3 discos. Nunca ha cantado bien, lógicamente, pero la gente le hacía mucha gracia cómo lo hacía o cómo lo intentaba, y la verdad es que él ha intentado ganarse la vida de todo tipo de tal, y hoy día, que vive en Moratalaz con una pensión exigua, pues dice que ya no tiene un duro, que no tiene un duro del robo, ni mucho menos, y que él se quedó sin dinero porque otros le robaron a él, y todas estas cosas, Pero que le quiten lo bailado, eso no lo dice. que el que quiera que Claro, se lo crea, ¿no? Porque yo sinceramente creo que él porque sabía hay hasta dónde estaba el imágenes, ¿no? dinero. De esa Sí. vida de Yo plenitud que siempre que le he llevó. preguntado, porque me llevo bastante bien con él, oye, ¿dónde está el dinero? Y dice, hombre, no se lo he dicho a la Guardia Civil, te voy a decir a ti, ¿no? Efectivamente, el dinero nunca apareció. En España, los ladrones, los grandes ladrones, no devuelven nunca el dinero. Aquí, como decía en la tradición española, está Baldomera Larra, la hija de Larra, el periodista que se suicidó, súper famoso, etcétera, etcétera. Ujú. Esta señora Esa inventó pirámide, aquello sí. que ha acabado siendo la pirámide mundial, la de Maddox, la del esquema Ponzi, etcétera. Es decir, que hay una tradición de ladrones que hurtan o dan timos y que, como efectivamente Luis Candelas, engañan sin hacer mayor daño que quitarte el dinero, que ya es mucho daño. Es decir, aquí estamos hablando de gente que transgrede la ley, por supuesto, o sea, nada para aplaudir, ni nada para seguir, ni seguir su ¿Y ejemplo. no crees que la brutalidad que estamos viviendo hoy en día con los robos, con los atracos, personas, algunos casos, no quiero generalizar, pero procedente de Europa del Este, que entran en las casas, amordazan a los habitantes, que incluso llegan a matarlos? Sí, sí. Comparado con esto, hace Hombre, pues que estemos hablando de un bandido claro, divertido, entre sí, comillas, sí. frente a lo que estamos viviendo hoy. Además hay que recordar que en el caso de Diony no solo es que es una persona caballerosa y que se comporta bien y es un ladrón simpático y yo diría que un bandido generoso, porque lo es, por lo que yo he visto de él. Claro que no es una conducta para ni mucho menos de ejemplo ni nada de esto, pero es verdad que comparado con esta brutalidad que ha venido de fuera, en la que el principal motivo siempre es hacer daño, que prefieren que la gente esté dentro para poderle robar y de paso pues si hay que sacarles a Torturarles, sí. golpes el número de la tarjeta, el número PIN de la tarjeta o cualquier otra cosa, para a veces llevarse un botín absolutamente exiguo. Recordemos aquel moldavo que entró en la casa del abogado Castillo y le mató a él, hirió gravemente a su mujer, dañó a sus hijas, toda esta historia, y le robó, al final, el dinero que había dentro de una hucha, o sea, la hucha de las niñas. O sea, es decir, estamos hablando de gente verdaderamente desesperada y que a veces su objetivo cierto es soltar adrenalina a cambio de hacer daño. En el caso contrario está el Diony, que siempre ha sido una persona caballerosa, como digo, que pretende ir bien vestido, educado, etcétera, y que tiene además siempre una chanza, una gracia, una salida rumbosa o castiza, ¿no? Y que en efecto pues se trata de un individuo al que yo por lo menos escucho con placer. Desde luego no recomiendo a nadie que le haga ningún tipo de imitación, aunque hay que decir al hilo de esto que un francés le imitó por completo, es decir, sin pagarle a él naturalmente el canon preciso, le hizo exactamente la copia. Recordemos que el Diony, delante del local donde estaban recogiendo el dinero, consigue que sus amigos se bajen del furgón,
porque dice que tiene una ciática, por favor, hacedme el favor de cobrarlo vosotros, llevar vosotros el dinero, y yo me ocupo aquí del furgón, no te preocupes, está en doble fila. Entonces, cuando consigue que sus dos compañeros vigilantes jurados se vayan, él arranca el furgón y se va el dinero cantando Jalisco, no te rajes. No te rajes, nada menos. Bueno. Y así es como se llevó 298 millones de pesetas de aquella época. Paco Pérez Avellán, como siempre, da gusto escuchar estas Es un historias de placer. tu boca. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero antes les avanzo que Jordi Pujol, y leo teletipo de la agencia EFE, ha renunciado a sus prerrogativas que tenía como expresidente de la Generalidad, así como a su condición de presidente de fundador de CDC y de CIU. Lo ha anunciado Artur Mas en una comparecencia ante los medios de comunicación. Dice que ha sido el propio Jordi Pujol el que ha hecho esta petición, el que le ha planteado esta retirada, y nosotros se lo venimos contando toda la mañana. Nada menos que 82.000 euros anuales, despacho en el Paseo de Gracia de Barcelona, personal de apoyo y vehículo propio tenía Jordi Pujol, además de ese dinero no declarado a lo largo de 34 años. Este es el anuncio. Cosas muchísimo más amables y más divertidas, y que además están dentro del capítulo de la honradez, pues los premios de Telefónica, los Ability Awards, ya saben, tercera convocatoria ya de estos premios creados para proponer soluciones para las personas con discapacidad, dependencia o que tengan enfermedades crónicas, porque van a premiar estos galardones a esas personas que ideen proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de estas personas. Pueden participar creadores, innovadores desde cualquier punto de España que sean mayores de edad y equipos que estén registrados aquí en nuestro país. Tienen de plazo hasta el día 17 de septiembre, es decir, un mes y medio por delante, y van a recibir los ganadores 10.000 euros para poner en marcha su proyecto. Telefónica, los premios Ability, los Ability Awards. En la página de Telefónica encontrarán toda la información.